Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con la charla del doctor Andrés Vera sobre desarrollo de ambiente. Esto será en un marco de un ciclo de charlas de la Escuela de Economía, Administración y Turismo de la Sede Andina del Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, es un ciclo que en general hacemos todos los años y que abarca varias temáticas, digamos, todas las temáticas que están incluidas dentro de las 4 carreras que conforman la escuela: Economía, Administración, Turismo y Hotelería. Esta es la charla, creo que el número 5, si no me equivoco. Yo posteriormente de la charla voy a mandarle los videos de esta y de las grabaciones de las anteriores también, así que si están interesados en alguno de los temas, pueden acceder y revisar. En principio de eso, voy a darle la palabra a Andrés para que empiece con la presentación. Yo voy a estar atento al chat por si quieren ir haciendo preguntas durante la charla. Y bueno, más o menos estimamos entre 40 y 45 minutos la presentación de Andrés y posteriormente, bueno, un debate y vamos a pedir a Andrés que nos responda alguna de las preguntas que fueron desarrollando en el chat o personalmente pueden abrir el micrófono sin ningún problema. Bueno, gracias Andrés por tu exposición, sabiendo que ahora también tenés un cargo funcionario del gobierno nacional. Entre que decidimos la charla y la dimos, bueno, han nombrado subsecretario de Minería de la Nación, así que imagino que debe estar ocupado. Te agradezco el tiempo y bueno, nada más, te dejo. Bueno, Martín, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bien. Bien, y confírmenme si se ve bien. Sí, perfecto la presentación. Bien, bueno, obviamente que agradecido, Martín, por esta invitación. Y sí, esto lo habíamos confirmado hace tiempo, en función de por ahí algunas charlas y debates que se generaron en torno a algunas presentaciones que yo fui haciendo en otros espacios y algunas notas que publiqué en algunos medios, en las cuales voy compartiendo una visión de un grupo de investigadores e investigadoras al que pertenezco, que en realidad es una articulación que hicimos de manera, digamos, voluntaria en un grupo de WhatsApp, y hay investigadores e investigadoras de todo el país y algunos que están afuera. Y a partir de eso, bueno, surgió la posibilidad de dar esta charla como para aportar algunos elementos a digamos, a la discusión o para generarnos preguntas, ¿no es cierto?, interesantes. Me parece que uno de los ejercicios más interesantes del ejercicio de la docencia y de la investigación es justamente buscar buenas preguntas. Las respuestas no sé, y no sé si tengo buenas respuestas, pero intentaré al menos aportar algunas, y obviamente que intentaré dar respuesta a cualquiera de las preguntas que ustedes tengan. Así que bueno, a veces cometo digamos, el error de pasarme de tiempo, así que por favor les pido que me interrumpan sin ningún problema, no me molesta en lo absoluto. Así que bueno, obviamente también he asumido hace unas semanas, porque ni siquiera se ha cumplido un mes, un cargo a nivel nacional relacionado a una actividad económica, a la industria minera. Así que, en tal caso, si hay alguna pregunta con respecto a ese sector, no hay ningún problema, obviamente que podríamos hablar durante muchas horas sobre ese tema. Mi idea es hacer un abordaje más íntegro de una problemática y ver algunas cuestiones relacionadas a las posibilidades de desarrollo nacionales que tenemos, y poner algunos debates digamos, en cuestión, digamos, ¿no es cierto? A partir de por ahí algunas líneas de investigación que también se involucran en nuestra universidad. También soy profesor de la Universidad del Comahue y también estos debates se dan en la Universidad
del Comahue y en un montón de universidades del país y del mundo. Así que me parece que tenemos una oportunidad como para charlar entre nosotros y ver cuáles son las mejores posibilidades que tenemos, en este caso los argentinos, para que las mayorías accedan a estados de bienestar, ¿no es cierto? Que es algo fundamental. Bien. Confírmenme si se pasó de pantalla porque a veces el Zoom no pasa, o el Meet en este caso. Pasó. Bien, bien, gracias Martín. Bueno, primero, voy a enmarcar una problemática nacional de manera resumida, pero nos va a llevar un tiempito, al menos desde este enfoque, digamos, de teoría económica al cual yo adhiero, que es el clásico keynesiano, donde hay autores, por ejemplo, como Alejandro Fiorito, Eduardo Crespo, Ariel Dovkin, digamos, etcétera. Hay muchos autores que por suerte han seguido esta línea y me han permitido estudiarlos, y mucho, Florencia Medici también. A quienes necesiten bibliografía con respecto a esto, no duden en pedírmela, y tengo muchísimo material. De hecho, todavía tengo que leer mucho material. Bien, voy a usar el puntero un poquito y después vamos a algunos links. Primero, digamos, la problemática nacional, yo lo sinteticé en estos 6 puntos, obviamente que hay muchos otros, pero me parece que estos son insoslayables. Es decir, a partir del 2011, imaginemos 2010, 2011, más que nada hay un estancamiento económico, es decir, de crecimientos anémicos o decrecimientos, evidenciados en términos per cápita, ¿no es cierto? Y esto se correlaciona directamente con caída del empleo y obviamente si un país no crece va a tener muchas menos posibilidades de distribuir. Y en ese sentido vemos también que esos fenómenos, digamos, se traducen en aumento de la pobreza y la indigencia. Por otro lado, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de esta corriente de teoría económica, ¿por qué no llamarla así? Que choca obviamente, con las teorías neoclásicas marginalistas, y también, lamentablemente, en los últimos años, diría yo, y más que nada acentuándose en el último año, choca con algunas visiones también heterodoxas, que no creo que haya diferencias insalvables, pero bueno, hay algunos puntos en los cuales no nos ponemos de acuerdo. La Argentina desde hace décadas se enfrenta a una escasez relativa de divisas, es decir, el fenómeno de la restricción externa nos marca la cancha en la dinámica de crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto en términos bien simples? Porque obviamente entiendo que es una charla no solamente para economistas, o para estudiantes en economía, sino también para otras disciplinas muy interesantes, y voy a intentar ser bien claro en esto. Es decir, la Argentina, cuando inicia ciclos de crecimiento, está demostrado que a partir, digamos, de distintos ciclos de gobierno que aplicaron política económica, imaginemos, de corte neoclásico marginalista, o comúnmente llamado neoliberal, acentúa el consumo de dólares de manera relativa con respecto a la generación de dólares. Es decir, cuando nosotros crecemos, consumimos más dólares de los que ingresan, ¿no es cierto? Y eso nos va generando una cuestión sistémica que con determinados eventos, y esto hay que aclararlo obviamente a nivel mundial, nos precipitan a, bueno, una caída de reservas y futuras devaluaciones que impactan en ciclos inflacionarios. Volvemos a deteriorar los salarios reales de las mayorías, y eso se vuelve a traducir en estancamiento económico, aumento de la pobreza, etc. Es decir, estamos en un brete de hace muchos años que no podemos salir. Podríamos reflotar algunos textos de Marcelo Diamant y algunos actualizados que retoman estos textos de Marcelo Diamant, como un texto muy interesante de Ariel Dovkin y Feldman, que actualizan este aporte bibliográfico de Diamant.
Por otro lado, al encontrarnos nosotros en una situación de debilidad externa, es decir, de falta de divisas, nosotros no somos un país que genera una moneda de uso mundial, ¿no es cierto? Entonces, sí, nos tenemos que abastecer de divisas para poder comerciar con el mundo y para atender otras obligaciones relacionadas, obviamente, a esta moneda, ¿no? O a estas monedas que se denominan divisas. Podemos sintetizarla en decir dólares, pero no son solo dólares, pueden ser euros, pueden ser yuanes, etc. Podemos decirle dólares sin ningún problema. El endeudamiento externo nos condiciona también nuestra política económica, es decir, los grados de libertad que nosotros podemos tener para el desarrollo del país, es decir, para tomar decisiones autónomas en función de lo que nosotros creemos. Digo, la Argentina tiene un desarrollo tecnológico importante, tiene distintos sectores productivos, como bien digo acá, o dice acá, sectores productivos, algunos desarrollados, otros con mucho potencial, subdesarrollados, que bueno, que por decisiones políticas no podemos aprovecharlos en su plenitud. Esto no quiere decir que no tengamos las capacidades, es decir, la Argentina cuenta con muchas capacidades, e insisto con lo tecnológico, es decir, la ciencia y técnica argentina son, digamos, un valor a destacar, con lo cual nosotros podemos establecer planificación estratégica a 10, 20 o 30 años en función de esas dotaciones, ¿no? De capacidades tecnológicas. Eso no es fácil de conseguir y la Argentina lo ha conseguido a lo largo de su historia. Y es algo para digamos, destacar y para utilizar, ¿no es cierto?, en función de generar bienestar para las mayorías. Esta situación, ahora vamos a ver algunos grafiquitos, como digo, nos acotan los grados de libertad en política económica, ¿no es cierto? Es decir, bueno, tenemos que empezar a atajar algunos penales que no queremos y postergar alguna agenda que en tal caso le vendría bien a muchas personas. Y estamos en una especie de nudo que no logramos soslayar. Por otro lado, y relacionado con este cuadro de sectores productivos desarrollados y subdesarrollados, bueno, vemos que la Argentina tiene regiones con un gran potencial productivo, pero con una escasa integración. Acá pueden ver algunos aportes de un economista muy interesante que se llama Manuel Cruz, donde ustedes, bueno, van a poder ver cómo la Argentina, y es algo, no sé si decirlo obvio, pero que está abordado de manera íntegra en la bibliografía y por digamos, diversos autores y autoras, de la desconexión, ¿no es cierto?, que hay entre distintas regiones argentinas. Esto genera que no logremos, digamos, aprovechar en forma íntegra y conectar distintas posibilidades en cuanto a regiones que tienen alto potencial. Es decir, si nosotros no las podemos integrar, y bueno, el desarrollo va a estar supeditado a las acciones concretas en esas regiones. Si no lo podemos ver de una manera federal, y bueno, vamos a tardar más. Digo, es un tema que necesitamos abordar. Vamos a ver, por ejemplo, acá tengo un botoncito para ver lo que es el estancamiento económico, ¿no es cierto? Díganme si se ve un poquito chico, yo puedo agrandar con un zoom, pero bueno, espero órdenes en tal caso. No importan los valores, es decir, acá, si bien es en dólares, el PIB en millones y el PIB per cápita, digamos, en dólares, pero vemos que hay como un crecimiento anémico o amesetado, y luego cae, ¿no es cierto? Desde el 2017 hay una caída grande, obviamente acentuada en el 2020 por el efecto de la pandemia a nivel mundial, los cuales todavía no han pasado. Entonces, bueno, digamos, el mercado mundial también se enfrenta a muchos condicionamientos generados por los efectos de la pandemia, sin ir más lejos, con un crecimiento exponencial de los costos de logísticas internacionales que encarecen a todos los productos a nivel mundial, es decir, un fenómeno de costos, digamos, y no de exceso de liquidez a nivel mundial. Lo podríamos discutir un poco más, no nos vamos a poner a discutir en teoría económica, pero lo que sí se ve es que hay un aumento de logística impresionante, y eso se traslada, ¿no es cierto?, a precios. Por otro lado, fíjense cómo el empleo asalariado, bueno, va creciendo, imaginemos del 2011 al 2013, en alguna curva razonable,
Esto está en millones. Y después ya se empieza a partir del 2015 a mesetar y vemos cómo cae en el 2019 y se acentúa en el 2020. Esto está amortiguado por alguna política económica que se ha llevado adelante durante el gobierno actual. Si no, esto hubiese sido mucho peor. Esto también se correlaciona con la caída en las firmas privadas. Fíjense lo que es. Las firmas privadas que declaran empleo en este caso, ¿no es cierto? Hay otras que no entran en este registro que también responden a esta misma curva. Fíjense que es un estancamiento desde el 2011 y una caída al 2019, obviamente acentuada, pongo el asterisco, en el 2020 por los efectos de la pandemia. Y esos niveles, bueno, tienen una relación inversa, es decir, con respecto a los niveles de pobreza que ya se sitúan por lo menos en el 42%. Esto es decir, es una de las prioridades actuales, digamos, del gobierno nacional, eh, salir de esta crisis, ¿no es cierto? Y bueno, se están estableciendo distintas herramientas para lograr esto, pero no es una cuestión en el corto plazo. Lo que quiero dejar, digamos, en claro acá, digamos, en mi rol de docente y de investigador, es que hay una cuestión estructural que la Argentina tiene que atender. No es una cuestión de coyuntura o por un error o dos errores que se han dado en las últimas gestiones. Imaginemos, no, digamos, no es solo eso, digamos, a eso voy. Me interesa dejar en claro digamos, este punto. El endeudamiento externo, que si bien hemos logrado algunas negociaciones interesantes que nos permiten descomprimir financieramente, principalmente los vencimientos de pago en los próximos años. Fíjense lo que es la deuda en total, acá millones de dólares, ¿cierto? Bueno, se ve digamos, un incremento de la deuda a nivel importante. Acá en estos cuadraditos está en relación al Producto Bruto Argentino, es decir, tenemos una deuda. Acá totaliza pesos y dólares. Hay que hacer una diferenciación, ¿no es cierto?, entre lo peligroso que es la deuda en dólares y mucho más con acreedores privados. Cosa que el ciclo de endeudamiento de la gestión anterior en muy corto plazo condicionó notablemente la política económica hacia el futuro. Todavía estamos cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un crédito muy grande que se tomó, un crédito récord a nivel mundial, que todavía no está cerrado. Fíjense lo que es la evolución de lo que es la deuda en moneda extranjera, lo que era en 2015 para lo que es 2019 y 2020. Estos valores del 2020 están agravados por los efectos de la pandemia porque el PIB cae, entonces la deuda en términos relativos crece, es eso, pero en realidad el volumen de deuda importante, el salto se da en el 2018 y 2019 y este escalón es inevitable, ¿no es cierto?, de obviar. Bien. Insisto, esta es una problemática nacional que podríamos nutrirla con otros aspectos, a nivel regional, a nivel concentración, a nivel buena o mala distribución, es decir, hay muchos aspectos heterogéneos, ¿no es cierto? Yo estoy dando un pantallazo general para citar una problemática que yo creo central, que es que la Argentina, teniendo muchísimas posibilidades para integrarse a nivel mundial con sus producciones, con sus sectores primarios, agropecuarios, el sector energético, el sector vinculado, imaginemos, a la energía nuclear, el sector vinculado a las comunicaciones, a la ciencia y técnica aplicada, es decir, tenemos muchísimos puntos que podríamos analizar como para en la próxima década o 2 décadas insertarnos fuertemente en los mercados mundiales y por lo menos alejar este problema al cual, digamos, nos enfrentamos de manera cíclica y que esto no importa digamos, el gobierno, ¿no es cierto? Es decir, las políticas económicas o las políticas de gobierno pueden en tal caso matizar esto un poco más o un poco menos, pero digo, necesitamos tomar medidas de dimensiones estatales para poder sortear definitivamente este problema. Y entiendo que la Argentina tiene esas posibilidades, no es que tenemos condicionamientos serios con respecto a esto. Se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el ambiente o qué no? Imagino que, bueno, que ya salen algunas ideas al respecto. Y bueno, vamos a avanzar
un poquito más dando vuelta de página a esto. Una vez presentada esta problemática nacional, me gustaría ver cómo se dieron determinados indicadores. Voy a pasar de pantalla y me confirman si lo pueden ver. Está perfecto. Bien, gracias. Siempre, digamos, vinculado a mi encuadre como economista, ¿no es cierto? Pero como investigador que se interesa por otras disciplinas también. Entonces, nosotros tenemos una problemática nacional que la debemos situar y dimensionar en sus términos, ¿no es cierto? Y después hay una problemática que es mundial y que también, digamos, nos corresponde en tal caso enfrentarla. Eso no, digamos, no hay ninguna duda. El tema es en dónde nosotros nos situamos. Vamos a ver algunas cuestiones como para dejar algunos puntos en claro, ¿no es cierto? Al menos desde este foco. Digo, si uno empieza a analizar algunos niveles, ¿no es cierto? Algunos indicadores que en tal caso nos aproximarían o nos aproximarían a entender si la cosa va bien o va mal. Es decir, en términos de bienestar, ¿no? Mi foco siempre va a estar dado en la centralidad del bienestar de la mayoría de los seres humanos, ¿no es cierto? Es eso. Entonces, digo, si nosotros tomamos ese foco y dejando de lado esa falsa dicotomía entre lo que es el hombre y la naturaleza, es decir, nosotros somos parte de la naturaleza, digamos, es imposible no dimensionar al ser humano por fuera de la naturaleza. Somos, como dice Eduardo Crespo, monos del trópico, digamos, venimos de ahí. En esto recomiendo algunos libros de Jared Diamond que son muy interesantes, que de hecho tienen un encuadre netamente geográfico y ambiental, por más que mezclen esto, algunas cuestiones digamos, vinculadas a la antropología, a la economía, a la sociología, pero tiene un encuadre principal que tiene que ver con el análisis de las distintas regiones y sus bonanzas o no en cuanto a la disponibilidad de, digamos, de recursos. Hay un libro muy interesante que se llama Armas, Gérmenes y Acero, y otro que se llama Colapso, que son muy interesantes. Algunos compañeros cuando discutíamos estas cosas no lo tenían presente y y hace para mí un aporte fundamental, por lo menos para aportar a la discusión, digo. En función de eso, me pareció interesante analizar, hacer una especie de selección de algunos indicadores para ver en dónde nos situamos, si las cosas están tan bien o está tan mal. Vamos a los niveles de esperanza de vida. Bueno, desde 1800 al 2019, el sitio Our Working Data, que es de acceso libre, para mí es una fuente de datos, digamos, muy interesante que va recopilando distintos aportes académicos de distintas universidades en el mundo. Obviamente la esperanza de vida subió exponencialmente. Siempre me interesa ver, al margen de estas curvas, digamos, en términos, digamos, generales o promedio, cómo tienen, bueno, luego una foto en donde vemos que hay ciertas desigualdades, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos ponemos a analizar las distintas regiones. Vemos que acá, por ejemplo, no sé si se logra ver, pero cuando el color va más tirando al verde oscuro, la esperanza de vida es mayor, ¿no es cierto? Y cuando va tirando a este gris más clarito, la esperanza de vida es mejor. Es decir, que si bien la media da que tenemos una esperanza de vida cada vez mayor, vemos que hay una heterogeneidad importante cuando analizamos las distintas regiones, ¿no es cierto? Fíjense que los países más afectados obviamente son los países menos desarrollados. Y acá quiero hacer una aclaración en términos económicos. Los países menos desarrollados, en una generalidad abrumadora, correlacionan con los países con menos PIB per cápita también. Es decir, entiendo que haya alguna discusión con respecto al crecimiento o no crecimiento, pero desde mi punto de vista el crecimiento es fundamental para luego generar políticas públicas y política económica, en tal caso con orientación distributiva, para dotar de derecho a las mayorías o a toda la ciudadanía
y poder realizar esas dotaciones de derechos. Si no, yo puedo dotar de derechos de los que se me ocurran, digamos, pero si no tengo un Estado fuerte, con un sector privado que acompaña, con una sociedad civil con ingresos reales importantes, y bueno, va a ser muy difícil que esos derechos se sustancien. No sé si soy claro en esto, es decir, eh, probablemente en los países más desarrollados del mundo, las dotaciones de derechos sean eh, más fácil de sustanciar que en los países menos desarrollados, por cuestiones evidentes. Vamos a lo que son desnutrición y hambrunas. Y acá yo me voy a anticipar un poquito, pero que también tiene que ver con todos los gráficos que vamos a analizar. Seguimos teniendo la misma fuente de datos, ¿no? Se los recomiendo nuevamente. Vemos muertes por hambrunas. Fíjense, tenemos acá en este gráfico, ¿no es cierto? Vemos en términos relativos, imaginemos, personas cada 100.000, ¿no es cierto? Fíjense lo que es, bueno, acá parte desde 1860, ¿no? Los registros. Hay algunas salvedades metodológicas que se podrían analizar luego, pero digo, en términos generales se ven que 1860, 1870 y así, hasta imaginemos 1960, hay un nivel de muertes por hambrunas, desnutrición, etcétera, altas, ¿no es cierto? Y fíjense a partir de 1960, como en 1970 ya caen, 1980, 1990, 2000 y 2010, 2016 tenemos las menores o la menor tasa registrada. Che, creo que esto no se ve. Vamos a agrandarlo un poquito, no cuesta nada. Ahí, ¿ahora se ve mejor? Sí, sí, ahí se ve. Claro, se veía una tasa que no. Bueno, ¿ves? No sé si se fijan, 0,5 cada 100.000 habitantes. Este gráfico y el anterior, acá vemos eh, este mismo dato, pero en niveles absolutos. Vamos a agrandarlo un poquito. Y vemos lo mismo, ¿no es cierto? Cómo cae abruptamente a partir de la década del 60. Y esto correlaciona, en realidad, cuando vemos, al menos en términos económicos, algunos los discuten. Yo la verdad que no encuentro muchos argumentos para discutir esto, pero a partir de la ciencia y técnica aplicada en los sistemas de producción masiva de alimentos. Es decir, hay un boom de producción de alimentos que siempre, digamos, es perfectible. No estoy diciendo que sea lo mejor del mundo y que ya estemos digamos, en un ideal, digamos, no quiero que se entienda eso. Todo lo contrario, siempre me interesan los enfoques que siempre piden que las cosas sean mejores, y me parece que es oficio de los investigadores eso. Entonces, pero lo que no podemos soslayar son los datos. Es decir, a mí ahí ya me hace un poco de ruido cuando encuentro algunas críticas que no, bueno, que digamos, que por lo menos no analizan estos datos. Eh, claramente, digamos, lo que se ve que a partir insisto, de la ciencia y técnica aplicada a los sistemas de producción masivos de alimentos, eh, las muertes por hambrunas y desnutrición, etcétera, disminuyen. Ahora, tenemos mucho por hacer aún. Digo, digamos, necesitamos, y ahora vamos a ver en qué sentido digo esto, eh, digamos, necesitamos mejorar aún más de cara al año 2100 y de ahí para arriba. Y ahora vamos a ver por qué eso. Un grafiquito más para aportar a esto es el déficit de kilocalorías por persona que se necesitaban en el año 92, fíjense acá, ping, en el año 92, y lo que se necesita, bueno, aproximadamente en la actualidad, esto corta en 2016. Es decir, que la necesidad, digamos, de kilocalorías por persona también disminuye. Siempre hay que hacer la aclaración, vamos al gráfico de la derecha, que hay, bueno, una heterogeneidad de realidades, ¿no es cierto? Y siempre correlacionan con, bueno, los países menos desarrollados son los que más sufren, en este caso, quienes más kilocalorías necesitan por personas eh, para suprimir el déficit nutricional. Vamos con el crecimiento demográfico.
Lo mismo. Voy a agrandar un poquito. A ver si ahí agarro todo el gráfico. Y bueno, lo agarro acá y hago un comentario yo. Bueno, esto mide desde el 1700 a la actualidad, que en realidad corta en el 2019, fíjense aquí abajo, pero hacen una proyección hasta el 2100, donde vemos que nosotros vamos a ser casi 11.000 millones de seres humanos. Hoy estaríamos anclados en casi 8.000 millones. En el 1800, por ahí, eh, un poquito antes éramos 800 millones. Es decir, que multiplicamos por 10 la cantidad de personas en el mundo actualmente, para hacer números redondos, y vamos a seguir nuestra marcha de crecimiento poblacional hasta mesetarse en el año 2100 en 11.000 millones. Es decir, que vamos a tener que pensar una organización, es decir, nacional, mundial, etcétera, para 11.000 millones de personas, ¿no? O sea que todavía queda mucho por hacer. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Que la tasa de crecimiento, fíjense que es esta línea violeta que está acá, viene decreciendo, es decir, que por eso se ameseta, obviamente. La caída de la tasa de crecimiento va tirando hacia abajo esta curva, por eso se va mesetando esta curva hasta que se aplane a niveles de este eje, digamos, del eje X, para luego, en tal caso, empezar a decrecer. Hay algunos países en el mundo que actualmente ya tienen algunos problemas en cuanto a eso, ¿no? Al decrecimiento poblacional. Y fíjense este mapa, vamos a agrandarlo un poquitito, aquí, donde vemos que, si bien lo otro es un promedio, siempre es bueno aclarar y ver, bueno, cómo se distribuye, ¿no? esta realidad. ¿No es cierto? Bueno, vemos cuáles son los países que tienen más densidad poblacional y cuáles son los países que menos densidad poblacional tienen. Podríamos encontrar algunas correlaciones con respecto a esto, pero nos podríamos extender durante horas. Por favor, avísenme si voy medio lento. Pero me parecen cosas que son interesantes de poner sobre la mesa. Podríamos ver lo mismo en términos de alfabetización, es decir, ya logramos niveles mayores al 80% a nivel mundo, ¿no es cierto?, a nivel mundial, pero con sus realidades heterogéneas, ¿no? Vemos otra vez que los países menos desarrollados, bueno, son los países con menos alfabetización. ¿No? Digamos, son datos a atender, ¿no es cierto? Sigamos un poquito. A niveles ingreso per cápita, lo mismo, vemos que el ingreso per cápita desde 1900 a la actualidad ha crecido y ha crecido mucho, obviamente traccionado por los países más desarrollados del mundo. Vemos el PIB per cápita a nivel real y vemos justamente que los países más claritos, voy a agrandar esto porque no se ve, no lo veo yo, perdón. Por ahí ustedes lo ven, pero yo no. Ahora sí. Los países que están en un color más clarito, como dice esta barra que está abajo, son los países con menos ingreso per cápita. Y si ustedes prestaron atención a los gráficos anteriores, y bueno, hay una relación clara con respecto a los distintos niveles, que yo los dimensiono y simplifico como niveles que en su conjunto explican el acceso al bienestar, ¿no? Imaginamos el acceso al bienestar puede estar relacionado con el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la disponibilidad de bienes y servicios, es decir, alimentación, obviamente, es decir, cuestiones elementales para que los seres humanos puedan desarrollar sus capacidades. Es decir, me parece que los objetivos deberían siempre centrarse en esto, es decir, en poder garantizar en la mayoría de las personas las dotaciones de recursos necesarios para que puedan desarrollar sus capacidades libremente. Y bueno, ese encuadre a mí me parece interesante. Obviamente yo les voy a compartir este PPT como para que lo tengan y chequeen cada una de estas cosas que fuimos analizando acá. Podríamos agregar otras, podríamos agregar un montón más, pero digo, me parece que estas son
digamos, elementales, es decir, esperanza de vida, desnutrición, crecimiento demográfico, alfabetización, ingreso. Hay un montón más digamos, que podríamos agregar, pero creo que el punto se entiende. Ahora, ¿esto quiere decir que está todo bien? Insisto, no. No quiere decir que está todo bien en lo absoluto. Quiere decir que nosotros tenemos objetivos concretos de acá al futuro. Ahora, esta mejora en términos generales, imaginemos en términos de evolución humana, sabemos que en las distintas revoluciones industriales que hubo a nivel mundial, algunas que han impactado a nivel nacional, otras no, han generado consumo de distintos recursos, o sea, recursos naturales renovables y no renovables. ¿Podemos optimizar el uso de esa, digamos, imaginemos matriz insumo-producto? Claramente que sí, y para eso está la ciencia y la técnica, que creo que es la salida. Siempre más ciencia y técnica y no menos ciencia y técnica. Es decir, a mí no me gustaría aplicar procesos, digamos, de producción de alimentos, imaginemos, eh, procesos de dotación de capacidades instaladas para garantizar salud, educación, digamos, etcétera, en, digamos, niveles anteriores a la actualidad. Es decir, me parece que en ese punto queda claro que en cuanto a los niveles de vida en términos generales, atendiendo a la heterogeneidad de estos datos, estamos en una situación mejor que hace 200 años. Entiendo que, bueno, hay, digamos, alguna discusión con respecto a esto. Para mí la evidencia es clara. Ahora, insisto, y volviendo al punto anterior, esto ha generado que, en términos generales, no haya habido una dimensión de el ambiente a niveles que hoy sí creo que estamos dimensionando. Es decir, esto ha generado determinados eventos que claramente los conocemos, y acá vamos a hacerle clic a lo que es la evidencia del calentamiento global. A mí siempre me interesa partir de datos. Obviamente podemos ver otros fenómenos, pero creo que la evidencia del calentamiento global es indiscutida, y creo que nosotros podemos estar, como digo, como seres humanos, podemos estar a la altura de esta problemática sin deteriorar la calidad de vida de las mayorías y lograr atender esta problemática evidente del calentamiento global. Creo que no necesito agrandar, digamos, demasiado esto, pero fíjense lo que es la temperatura promedio desde 1960 hasta el 2019, y ahora vamos a ver otro gráfico que me parece muy interesante de un investigador que se llama Alejandro Demel, que me lo pasó el otro día y me pareció interesante agregarlo. Y esto tiene una relación directa a la emisión, digamos, de gases de efecto invernadero, llamémoslo emisiones de CO2, que a partir de 1950, digamos de 1950, aquí está, perdón que está chiquito, voy a agrandar porque ese es mi déficit de vista, acá está. A partir de 1950, imaginemos, tiene un crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Equivalente a más de, en realidad ya estamos llegando al 2021 a más de 40 mil millones de toneladas de CO2, equivalente, ¿no es cierto? Bien, esta problemática me parece insoslayable y que debemos atender. Esto genera efectos claramente negativos en toda la humanidad, y obviamente la Argentina absorbe esto, y en este caso me voy a poner firme en este punto, absorbe esto sin ser responsable, y ahora vamos a ver por qué digo esto y en qué me paro. Vamos a ver quiénes son los países emisores, ¿no es cierto? Vamos a agarrar otra vez el zoom. Este corte es en el 2017, ya estamos, acá el corte estaba en 36.000 millones, digamos, de toneladas de dióxido de carbono equivalentes, pero ya estamos arriba de los 40. Veamos quiénes son las regiones y los países que más emiten. Y acá vamos a hacer también una salvedad, ¿no es cierto? Porque hay que ser justos también. Vemos que Asia, bueno, tiene casi, casi no, tiene más de la mitad.
Podríamos analizar esto en términos per cápita y la cosa cambia, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay muchísimas personas que viven en Asia. Entonces, en términos per cápita, bueno, hay otro tipo de, en tal caso, de responsabilidad. No es el objeto de esta presentación tampoco, digamos, echar culpas ni nada de eso, sino mostrar un estado de situación que para mí es interesante a la hora de discutir. Bueno, a nivel país, sitúan a China, luego India, se ve claramente, 27% China, casi el 7% India. Luego sigue Norteamérica, el cual en términos per cápita es importantísimo, con el 15%. Europa, con casi el 10%. Vemos algunos países, Rusia, Turquía, Ucrania, dentro de lo que es América del Norte, Estados Unidos, Canadá, México. Vemos también en Asia otros países. Y vamos acercándonos a, bueno, en tal caso, desde donde nosotros estamos parados, ¿no? Que es nuestra querida República Argentina. Y acá vemos el dato, no sé si se logra ver, por favor, ahí si me ayudan, ese número por ahí está un poquito chiquito, pero yo se los digo, si no. No se ve, no se ve. Bien. 0,6, ¿no? 0,6. Exacto, 0,6%. Eso es la Argentina, ¿no es cierto? Y vemos que Sudamérica, fíjense acá abajo, en niveles agregados, a nivel Sudamérica, representan el 3,2%. Esto es en el 2017, el ajuste al 2021 no mueve la aguja, se los puedo asegurar cuando actualicen estos indicadores. Es decir, uno podría quitar de la muestra a la Argentina o agregarla y no movería ninguno de los otros valores. Es decir, estadísticamente no hay nada. Es decir, que nosotros, digamos, a nivel país, teniendo un territorio muy grande, ¿no es cierto?, en términos comparativos con otros países, generamos menos del 1% de las emisiones. ¿Esto quiere decir que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad? No. Es decir, no. Pero sí hay que situarlo. En términos per cápita, obviamente nosotros vamos a crecer, pero si ustedes pueden hacer el ejercicio, se los recomiendo, entren a este mismo sitio, también están las clasificaciones en términos per cápita, y van a ver que la Argentina no está ni por asomo en los primeros lugares. Acá, fíjense, a ver si está bien este botoncito, ir a Tableau. Fíjense, esto sí que me gusta. Esta presentación, acá está, es de Alejandro Demel. Entiendo que esta presentación salió premiada o en un segundo puesto a nivel latinoamericano de cómo ha sistematizado estos datos. Ustedes pueden ingresar, después cualquier cosa me piden el link, ven que aquí está el link, a donde pueden jugar un poco entre, fíjense lo que es, perdón, el mundo, hemisferio norte y hemisferio sur. Yo acá lo dejé quieto a niveles agregados, digamos, a nivel mundo, pero está muy bueno hacer esta diferenciación norte-sur. Se los recomiendo y por ahí, como para complementar esta presentación. Bueno, acá hay una sistematización de datos. Ustedes pueden entrar al Tableau y ven cada uno de estos registros. Es la verdad muy, muy destacable este trabajo. Fíjense, cambio climático entre 1880 y 2020 respecto al promedio de temperatura del periodo del 51 al 80 en grados centígrados. Fíjense lo que son todos los valores, ¿no? Y la media, ¿no es cierto? Valores máximos y mínimos y la media. Y claramente, bueno, digamos, los colores tirando a celeste, azul, son temperaturas bajas y los colores tirando al rojo son temperaturas más altas. O sea que claramente tenemos la evidencia, digamos, científica del calentamiento global. Y si este grafiquito no nos satisface, atendiendo a esta aclaración que hace aquí Alejandro Demel, que dice a partir del año 79 el mundo comenzó a tener aumentos considerados de temperatura comparada con el promedio del 51 al 80. Desde 1880 la temperatura promedio de la superficie de la Tierra ha aumentado casi 1 grado centígrado. Fíjense lo que es esto. Esto es impresionante. La variación de temperatura entre 1880 y 2020 con frecuencia mensual, ¿no? 1880 arrancamos, por ahí se ve chiquitito,
Y bueno, fíjense cómo ya cuando vamos acercándonos a la actualidad, ya los colores empiezan a, ¿no es cierto?, a intensificarse, o sea, a verlos todos rojos. Y a esto tenemos que, sin duda, atender. Eh, bueno, voy a ir redondeando para que no me maten. ¿Cuáles son los sectores? Bueno, eh, fíjense, ¿cuáles son, digamos, los sectores que más emiten? Bueno, vemos que la energía se lleva más de un 73%, después tenemos lo que es la agricultura, el uso de la tierra, etcétera, un poquito más de un 18%, la industria directamente un 5,2%, desperdicios, bueno, y hay otros desagregados. Pero digo, creo que esto nos puede dar un pantallazo para saber por dónde tenemos que ir y obviamente que las políticas mundiales se van organizando en torno a estas evidencias. Dentro de este sector vemos que el transporte representa más de un 16%. Fíjense qué importante sería acá la electromovilidad, ¿no es cierto? Que nos bajaría las emisiones a cero. No es sencillo, es decir, se puede empezar con un parque automotor para, digamos, en términos simplificados, un parque automotor básico, para luego ir a, digamos, a otro tipo de categorías dentro del transporte que pueden ser, digamos, transporte para uso, digamos, industrial, ya otro tipo de, digamos, de vehículos. Pero digo, por un lugar tenemos que empezar. Aviación, etcétera. Pero fíjense que el transporte terrestre explica casi un 12%. Es decir, ahí ya hay una punta por donde empezar a trabajar en cuanto a políticas eh, basadas en el cuidado del ambiente a nivel mundial, digo, a nivel mundial, y al cual nosotros tenemos una posibilidad enorme de subirnos a esto. Después podemos ver cómo la energía usada en la industria representa un 24%, es decir, es un tema bastante más complejo para digamos, encararlo, pero tranquilamente lo podemos hacer. Digo, me parece que el transporte es una salida un poco más sencilla. Aquí vemos exactamente lo mismo. Acá vemos, por ejemplo, cuáles son los sectores que más emiten. Bueno, fíjense, la generación de electricidad y calefacción. Y bueno, para nosotros generar electricidad y calefacción, y digamos, emitimos mucho, podemos trabajar en esto también. Para el transporte muchísimo también, bueno, para la construcción también, grandes edificios también, digo, me parece que con las principales, digamos, categorías podemos empezar a trabajar fuerte. Hay algunas presentaciones muy buenas que yo recomiendo em, de la Fundación INVAP, si no me equivoco. Verónica Garea tiene unas muy buenas presentaciones, a veces articula con otras investigadores, con otros investigadores e investigadoras del sector nuclear, y hacen digamos, un análisis que yo a veces, digamos, levanto en redes sociales también con respecto a digamos, a las emisiones de los distintos países, a donde vemos que, bueno, que Francia, siendo la bandera nuclear a nivel mundial, emite muchísimo menos que Alemania, siendo una bandera de otro tipo de energías, que no digo que estén mal en lo absoluto, pero digo que ahí tenemos una evidencia clara, ¿no es cierto? Y me parece un tema que hay que poner en debate. Creo que me están enviando un mensaje. Si me pueden abrir el micrófono mejor, así no vuelvo a la pantalla. Hola, no, solo decía que también está el texto informe del IPCC, el último, Ah, el panel de cambio climático. genial. Por ahí, si pueden aportar el link ahí al chat, como para que puedan... El chat también queda grabado, así que... Claro. Genial, así también vamos accediendo y recopilando documentación. Para seguir estudiando estos temas, ¿no es cierto? Digo, ¿cuál es entonces? Vamos a lo último y abrimos preguntas, debate, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la ventana que, al menos desde mi punto de vista, desde varias investigadoras e investigadores vemos? La Argentina en esto, si bien no tiene mayores responsabilidades, no digo que ninguna responsabilidad, pero digamos, en un estado de situación mundial no tiene mayores responsabilidades,
puede aprovechar una ventana muy interesante que tiene que ver con la transición energética. Fíjense lo que es la generación de energía primaria, que hoy está en un 80%, ¿no? 79% en petróleo, carbón y gas. Es decir, podemos empezar a matizar esta generación primaria de energía. Una cosa es la generación primaria y otra es el consumo. Tenemos que ir por ambos lados, y en esto me hace algún ruido, algunas propuestas de algunas líneas de investigadores que promueven cambios radicales en el consumo, pero a nivel, digamos, viñetas, ¿no es cierto? Digamos, un cambio radical en los patrones de consumo de las mayorías implica políticas drásticas, digamos, no es una situación para nada sencilla. Nosotros ahora estamos comunicándonos con dispositivos tecnológicos, todos usan celulares, todos usan, digamos, herramientas, la industria utiliza herramientas, los economistas ya saben lo que son los bienes de capital, es decir, bueno, ni hablar, la química, la ciencia y tecnología aplicada, o la alta ciencia y tecnología, digamos, aplicada, utiliza muchísima energía, utiliza muchísimos bienes de capital, muchísimas herramientas, muchísimos insumos, que deberíamos adaptar de manera radical, cosa que yo no lo veo posible, ni mucho menos. Fíjense, por otro lado, lo que sí es interesante analizar, cómo también correlaciona el consumo per cápita de electricidad en el mundo. Fíjense que los países menos desarrollados son los que menos consumen. Estamos hablando de electricidad, no calefacción, ¿eh? O sea, cuando uno habla de energía, también hay que agregar los componentes de transporte y calefacción. Esto es electricidad. Es decir, hay una correlación grande entre los países más desarrollados con respecto al mayor consumo de electricidad, que tiene que ver también con el mayor acceso a la electricidad. Es decir, hay miles de personas que no utilizan la electricidad porque no tienen acceso, es decir, y ese acceso lo tiene que garantizar en tal caso el Estado, ¿no es cierto?, con obras de infraestructura muy grandes. Entonces me parece que esto hay que ponerlo sobre la mesa como para charlarlo y debatirlo. ¿Cuáles son las energías que nos garantizan emisiones cero? Obviamente las energías renovables, es decir, las dos únicas fuentes que no emiten gas de efecto invernadero, en su operación obviamente, son las energías renovables, que nosotros tenemos una gran inversión en eso y una muy buena proyección, y la energía nuclear. Vuelvo acá a citar, en tal caso, a Verónica Garea, que dice más fisiones, menos emisiones. La energía nuclear es otra categoría, digamos, de energía que no genera emisiones. Ahora, si nos vamos a detener en esto, por un lado, en la generación de energía, y por otro lado, imaginemos en un camino hacia la electromovilidad, tenemos que dimensionar, y en esto voy a aportar algo con respecto al, digamos, al estudio que he hecho en los últimos largos años, digamos, de mi vida con respecto a lo que es la minería. Ambas categorías en este caso y la transición a la electromovilidad van a demandar metales y litio. Es decir, hoy no hay manera de soslayar esto. Imaginemos, para ir a la electromovilidad, las baterías van a ser a base de litio. No vamos a meternos en lo que es el carbonato de litio, el hidróxido de litio, pero digo, se va a necesitar más litio, mucho más litio de lo que se genera, digamos, de lo que se utiliza hoy, y muchísimo más cobre, de 7 a 12 veces más cobre por vehículo, dependiendo cuál sea el vehículo. Las turbinas eólicas, los paneles fotovoltaicos, los distintos bienes de capital que se integren en una estructura, imaginemos, para generar, vamos a ir un poquito más allá, hidrógeno verde, para ir a otro tipo de energías, también van a necesitar en sus bienes de capital metales. Y esto le voy a agregar otra complejidad más, que hay un economista que se llama Santiago Gant que ha hecho algún informe con respecto a esto. No solamente estos productos terminados como bienes de capital o instalaciones, digamos, requieren estos metales, sino también los bienes de capital que se necesitan para que nosotros los fabriquemos. Es decir, es una estructura industrial que también está nutrida con metales y otros minerales. Entonces, me parece que tenemos que ser muy serios en este, digamos, debate. Bueno, en el sector energético, esto es más a título, digamos, algunos ejemplos.
para ya ir cerrando, fíjense lo que yo les decía recién, a ustedes. Está un poquito borroso, se ve un poquito borroso, pero sería lo que necesita en kilogramos los distintos vehículos y, digamos, imaginemos en una transición hacia la electromovilidad la cantidad de kilos de cobre que utilizarían, ¿no es cierto? Es decir, un motor de combustión interna, 23 kilos, y nos vamos a no sé, un bus eléctrico a más de 300 kilos, es decir, las baterías exactamente lo mismo, la proyección de baterías. Bien, esto es, digamos, en el caso del cobre y el litio. Podríamos agregar, obviamente, otros, digamos, metales, pero nos vamos a los más evidentes. Y después acá les dejo como para insertar algún elemento más. Esto ya sería en la generación primaria de energía, lo que corresponden 5 gramos de uranio, equivalen a 1 tonelada de carbón, etc. 565 litros de petróleo, 480 metros cúbicos de gas. Bien, como para ir cerrando, creo que no me ha quedado nada más. Bien. Bien, cierro aquí. Dejo de presentar y hago una muy breve síntesis. Perdón que se ve toda la pantalla, pero no tengo 2 monitores hoy. Digo, en términos generales, es decir, hay una problemática nacional que me parece muy interesante que nosotros la dimensionemos, digamos, en serio, porque vamos a estar con estos nudos durante muchos años si es que no la dimensionamos seriamente. Por otro lado, hay una problemática mundial y digamos, en ese diálogo que hay entre estas dos problemáticas, se genera una ventana de oportunidades para la Argentina única, que nosotros podemos aprovechar de la mejor manera, siempre, digamos, las políticas económicas, las políticas productivas, las políticas sociales, las políticas industriales, digamos, pueden ser perfectibles, pero me parece que hoy tenemos una ventana, una posibilidad y una problemática que lo demanda, como para que nosotros podamos establecer al menos alguna base para en un par de décadas tener las posibilidades de ser un país desarrollado. Esto no solo está acotado a, imaginemos, el sector energético, de hidrocarburos o de minería o al agropecuario, sino a una gama de sectores que, por suerte, la Argentina tiene, pero que tenemos que tomar decisiones políticas a futuro para aprovecharlas. Si nosotros no tomamos esas decisiones, difícilmente podamos salir, desde mi punto de vista y desde otras compañeras y compañeros, de esta situación. Y voy a agregar un ítem para el debate también con respecto a algunas iniciativas que, digamos, limitan la explotación, en tal caso, o la utilización de los recursos naturales no renovables y renovables de la Argentina, para alertar que, digamos, el mundo ha tomado una decisión bien concreta, imaginemos, hacia la electromovilidad y hacia la transición energética. Y eso va a requerir más minerales, va a requerir distintos recursos, etc. Si nosotros, que tenemos las posibilidades, no nos subimos a eso, bueno, imaginemos que decidimos políticamente no hacerlo. Nosotros estaríamos trasladando estas producciones, es decir, que van a ser necesarias, hacia otros países. Es decir, esto no es que no va a suceder. El mundo está encaminado en esto y va a suceder. Nosotros podemos ser parte de esto, subirnos de manera definitiva a esto. No sé por cuánto tiempo nosotros vamos a poder hacerlo. Es decir, hay tecnologías alternativas que están avanzando también, que podrían reemplazar, imaginemos, la utilización del litio, sin ningún problema, en la próxima década, espero que no, pero digo, celdas de hidrógeno, etcétera. Digamos que hoy, a nivel costos, no compiten, pero hay líneas de investigación fuertes. Entonces, insisto, a mí, y aclaro, y con esto yo concluyo, esa situación de nosotros cerrarnos sin discutir o debatir seriamente estas cuestiones, y a veces con elementos muy agresivos, es decir, que bueno, que ustedes los conocerán también, me parece que estaríamos tomando, si esas actitudes prevalecen,
una actitud bastante compleja, en el sentido que vamos a externalizar, digamos, hacia otras regiones. Imaginemos otras regiones con menos posibilidades de establecer sus políticas. Estaríamos externalizando estos, en tal caso, costos ambientales, ¿no es cierto? Hoy creo que la Argentina tiene una posibilidad muy importante. Creo que hay sectores que aplican ciencia y tecnología muy moderna. No es lo mismo hablar de, voy a focalizarme brevemente en el tema minero, no es lo mismo hablar de minería de hace 30 años que hoy, para nada. Me parece que hace falta mucha docencia en esto también. Y en fin, digamos, yo confío en que las capacidades de los investigadores e investigadoras argentinas y de quienes vayan a tomar las decisiones de acá, digamos, en el futuro, a mí me toca una muy pequeña parte en esto y lo pongo como digamos, nota al pie. Creo que nos podemos dar esa posibilidad de generar esas bases para que la Argentina sea en un futuro un país desarrollado. Y para garantizar, obviamente, el bienestar y la sustentabilidad de las generaciones futuras. Veo muy difícil que nosotros podamos garantizar el bienestar de generaciones futuras si no podemos garantizar el bienestar de las generaciones presentes. Es decir, eso me hace muchísimo ruido. Bueno, hablé demasiado, perdón, Martín. Muchas gracias. Eran 45 minutos. Esto siempre pasa, un poco estaba pensado en eso también. Bueno, dejamos abierta ahora la posibilidad de que alguien quiera abrir el micrófono y hacer alguna pregunta. En general, bueno, yo tengo algunas para hacer, pero voy a esperar a ver si me quiero adelantar. Está liberado, ¿eh? El que quiere abrir el micrófono y preguntar. Bien. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Claro que sí, está bien, adelante. No sé si se me escucha bien porque tengo una conexión bastante mala. Bueno, yo no soy, como profesional, no estoy en el ámbito de la economía, soy bióloga. Y me invitó una amiga mía, que es economista, a escuchar esta charla y me interesó. Y la introducción me sirvió muchísimo. Muchas gracias, Andrés, porque entiendo, digamos, a dónde apunta, digamos, todo lo que estuviste mostrando la presentación. Las dudas que yo tengo, y sobre todo restringido, digamos, a la actividad en la que vos apuntaste hacia el final de la charla, que es la minería. Creo que no es el único problema ambiental el cambio climático, y estaría relacionado con esta actividad productiva también, como sería contaminación y pérdida de biodiversidad. Te lo estoy diciendo a escala, digamos, regional, o contextualizándolo, digamos, a nivel nacional, no tiene nada que ver con la cuestión internacional. No sé si eso lo has contemplado en tu análisis. Flavia, bueno, gracias por participar. No sé si me escuchas bien. No sé si se escucha. Sí, genial. Bien, sí, obviamente que, es más, digamos, les comparto, dentro de estos grupos, digamos, de investigadores e investigadoras, hay justamente profesionales de distintas disciplinas y profesionales especialistas en ambiente. No soy especialista, digamos, en ambiente. Trabajé en un centro de estudios ambientales durante varios años, con las discusiones internas que se dan en el ámbito académico, que creo que son muy importantes, claramente. Y en función, digamos, de esto, digamos, yo no es que no lo dimensiono, digamos. Tengo un sesgo económico y obviamente, bueno, soy economista. Lo dimensiono. Dimensiono esta problemática, digamos, ambiental. Entiendo que el calentamiento global no es la única. Ahora creo que sí es muy importante y hay una evidencia de dato duro que es indiscutible.
Sobre otras problemáticas, entiendo que hay más debate académico, podemos discutirlo un poco más, un poco menos, ver informes, es decir, entiendo que puede haber estos, digamos, doy lugar a que estas problemáticas sean serias. Ahora, y es más, te voy a agregar una más. La deforestación. Es decir, sabemos que, bueno, que puede haber problemas con respecto a esto, ¿no es cierto? Y de hecho los hay. Ahora, yo veo muy complejo que los países que no han logrado desarrollarse tomen políticas activas para el cuidado del ambiente. Digo, para ir a un ejemplo claro, los países que más forestan hoy en el mundo son los países o más ricos o los que más crecen. Es decir, quienes pueden destinar recursos a ese tipo de políticas. Y no solamente a ese tipo de políticas específicas, por ahí es un cherry picking, digo, de lo único que estoy analizando es la forestación en este caso. Pero podrían ser cientos de políticas relacionadas al cuidado ambiental. Yo veo muy difícil que un país que no pueda crecer, que cíclicamente deteriore sus condiciones económicas, pueda fortalecer los instrumentos, imaginemos, del Estado, de la sociedad civil. Sumemos al sector privado, por si quieren, no hay ningún problema, pero digo, yo creo que es más responsabilidad en este caso, digamos, del Estado y en tal caso, bueno, de la sociedad civil. Pero digo, yo en una sociedad que entra en crisis cíclicas económicas, dudo que pueda fortalecer digamos, los aspectos de control necesarios para que eso impacte de manera positiva en los indicadores. Por el contrario, estoy convencido, y también está demostrado, que los países menos desarrollados, que son los que menos crecen, los que menos crecieron en la historia, son quienes más atentan contra el ambiente. ¿Pero por qué? Porque no tienen otras instancias ni tecnológicas, ni capacidades estatales, ni institucionales para tener en cuenta esto. Es decir, vamos a resumirlo de manera un poco burda, sobreviven. Es decir, las catástrofes ambientales no son exclusivas del hombre moderno, digo, de la humanidad moderna. Han sucedido catástrofes ambientales a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por eso, insisto, hay algunos puntos que se pueden enmarcar en este, digamos, debate y claramente son dos categorías que vos mencionás que estoy totalmente de acuerdo con ponerlas sobre la mesa y de cómo construir las herramientas para que nosotros podamos establecer las políticas públicas necesarias. Claramente. Ahí Andrés te lee una pregunta de Pablo Ley desde el chat. Dice, entiendo que es un debate de investigadores, pero ¿qué pasa con la gente? Generalmente los pueblos no quieren las minas cerca. ¿Hay que sacrificar poblaciones por el bienestar general? No. Bueno, me parece que hay un sesgo igual en ese análisis. Habría que analizar las diferentes regiones, es decir, hay regiones en el mundo y en el país donde la minería se hace con no solamente licencia social, sino con consenso social, es decir, puede haber posiciones, bueno, más cerradas o más abiertas en esta situación, es decir, hay ejemplos de países muy desarrollados que se desarrollaron a partir de excedentes económicos generados a partir de la producción industrial que se basa en la explotación de recursos naturales no renovables. Es decir, sobre esos puntos más específicos, es decir, no entro, digamos, en debate. Es decir, me parece que toda acción, digamos, en este caso totalitaria, no, digo, ni de un lado ni de otro, digamos, no aplica. Es decir, ante una problemática nacional, una problemática mundial y una necesidad de política que se ha decidido a nivel mundial, nosotros podemos decidir subirnos o no. Es esa, digamos, no hay... y digo, es decir, insisto, para nosotros atender a las principales problemáticas ambientales y el mundo va a demandar más metales. Es decir, eso es, digamos, es una evidencia. Digamos, no sé si respondí, digamos, la pregunta, es decir, no me gustaría entrar en un debate sí porque sí y no porque no. Es decir, me parece que hay acabados fundamentos académicos, que lo académico es de la gente también, digamos, no es que los académicos, es decir, la sociedad civil discute esto también.
Digamos, no veo, digamos, entiendo que a veces en determinados espacios o en determinadas editoriales y en determinados momentos, bueno, haya algunos puntos de no encuentro, ¿no es cierto? Yo siempre confío en que haya más puntos de encuentro que de no encuentro. Y digo, insisto, he sufrido digamos, en carne propia, digamos, algunos eventos y no me importa, digamos. Eh, yo creo en las capacidades científicas y tecnológicas nacionales y de eso, digamos, no me muevo. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustó un poco, pueden anotarlo o abrir el micrófono. Yo mientras quería hacer un comentario, digamos, me gusta mucho la perspectiva que le has dado en términos geopolíticos. En realidad es eso, la perspectiva, la problemática, digamos, las variables que fuiste mostrando de crecimiento per cápita en los 200 años, son todos valores agregados a nivel geopolítico. Y claro, los problemas que vos fuiste planteando también, y otros que también existen, es decir, el crecimiento per cápita en 200 años es desigual entre los países, claramente, incluso hacia adentro, ¿verdad?, de cada uno de esos países. De CO2 no es lo mismo, claramente también hay diferencias entre los países desarrollados y el desarrollo. Lo mismo la pérdida de biodiversidad que mencionaba Flavia. Y bueno, y creo, no sé si no va a empeorar, pero, digamos, con este proceso de transición energética en algunos temas, por algunos sectores, digamos, en algunos países puede llegar a empeorar, digamos, pensando en esto que mencionabas justamente vos de la necesidad de utilizar por ahí 5 veces más metales que para producir autos eléctricos que se necesitan para producir tipo de... Yo en ese sentido, bueno, por ahí, no sé si estoy tan de acuerdo con vos cuando mencionas que, bueno, son los países desarrollados los que tienen la capacidad de invertir en forestación, por ejemplo, a diferencia de los países subdesarrollados, porque yo creo que ahí la interacción entre ellos, digamos, a partir de empresas como minera canadiense, digamos, muestran que ese problema, digamos, vos trasladás estos problemas ambientales del desarrollo al subdesarrollo, digamos. Esto, como que no son compartimentos estancos y se ve en ese sentido. Yo no sé si has leído, imaginás o han desarrollado algún tipo de instrumento a la escala también global para poder solucionar un problema que no deja de ser geopolítico. Para mencionar uno, pero mencionaste también el tema de alimentar a 11.000 millones de personas, ese también es un tema, ¿no? ¿Qué hacemos con la agroindustria, digamos, con el agronegocio, digamos, vis a vis con la agroecología, digamos? ¿Cómo funciona eso? Y sobre todo en términos geopolíticos. No, me parece que digamos, esto también tiene que ver con esto, digamos, no solamente desde el punto de vista ambiental, impacto ambiental, sino también social y económico. Martín, sí, claramente son temas los que nombrás que salen todo el tiempo en este tipo de, digamos, de abordaje. Digo, digamos, en términos generales, si partimos, digamos, de la base que los países menos desarrollados tienen menos capacidades de control, bueno, ahí estamos dando lugar a que, bueno, puede haber situaciones, digamos, que se vayan de lo deseable. Digo, no quiero decir que esto suceda siempre, pero digo, digamos, lo acabé de decir hace un rato, digamos, si un país no tiene capacidades, si un país no crece y es pobre, y bueno, difícilmente puede establecer políticas públicas en todas sus, digamos, en todas sus opciones, digamos, políticas públicas en serio. Es decir, no va a poder hacerlas, porque tampoco las va a poder aplicar y tampoco las va a poder controlar. Entonces, digamos, ahí tenemos un tema y serio. Ahora, esto se relaciona a las actividades productivas y puede ser que en determinado momento algunas sí, otras no. Insisto, si vamos a ver, salgamos de la minería un poquito, pero vamos a los hidrocarburos, que también es minería.
Si vos le preguntás a un ingeniero de minas, te va a decir que digamos, la producción de hidrocarburos y la producción minera es lo mismo, es minería. Digo, hay países que hacen tanto producción de hidrocarburos, producción minera, producción agropecuaria a gran escala, en sus países. Es decir, digamos, Noruega es un ejemplo, Canadá es otro ejemplo, en su territorio hace. Es decir, ustedes pueden ver una estadística en el Instituto Fraser, donde ven las principales regiones a donde van los inversores, en este caso el sector minero. Y si bien, digamos, nosotros hemos subido algunos rankings, digamos, algunas posiciones en el ranking, no somos los primeros, ¿eh? Y los primeros son estos países. Australia es otro país muy importante, que hace minería en sus territorios y hace minería en otros territorios. Digamos, es complejo el tema, es complejo y hay que, digamos, abordarlo, pero digo, no son excluyentes, digo, no es porque una empresa extranjera venga y haga una actividad en tu país, es una empresa mala o buena, es decir, habría que ver el caso puntual, pero hay ejemplos para, digamos, defender otra posición también. Y en cuanto a la producción agropecuaria a escala, bueno, y nos podríamos meter en transgénicos, bueno, que son otros temas bien polémicos. Pero digo, yo veo, en este caso, digamos, agregando a los procesos agroecológicos o a la transición agroecológica, etcétera, que todavía le cuesta definir. Es decir, participé en proyectos de agroecológicos y de transición agroecológica y todavía cuesta definir qué es eso. Por eso la transición agroecológica permite ablandar algunas rigideces, ¿no es cierto? Pero digo, hoy por hoy yo no veo factible, este es mi punto de vista, y lo podemos discutir, el reemplazo de una producción masiva de alimentos basada en términos muy simplificados en la química, digamos, en la química aplicada, con respecto a sistemas de transición agroecológica. Es decir, me parece que ahí hay una cuestión que todavía no me cierra, a mí no me cierra particularmente. Tengo datos, es decir, todavía me cuesta encontrar algunos otros datos, algunos datos que dicen que sí, otros que dicen que no. Es decir, me parece que hay que seguir trabajando y mucho en eso. No digo que eso no va, digo que puede ir sin ningún problema, que vaya para adelante como cualquier otra línea de investigación y que está funcionando en algunos sectores y me parece perfecto. Me parece que no es factible hoy hacer un cambio drástico digamos, hacia ese sistema de producción masiva de alimentos. Estoy hablando, digamos, de eso. Y la cuestión geopolítica, claramente estoy de acuerdo con eso, pero también creo que puede haber en esas dimensiones cuestiones geopolíticas, que pueden ver que determinadas regiones, como la Argentina, digo, algunos países de Sudamérica, pero digo, vamos a Argentina, que tiene ciertas capacidades tecnológicas, que tiene una extensión importante, que tiene universidades nacionales e institutos muy importantes que son valorados a nivel mundial, que tiene, en este caso, bueno, distintas riquezas que pueden aprovecharse, y me parece que también puede ser un foco de interés geopolítico por parte de algunos, digo, si vamos a poner en la mesa esto, de parte de algunos países que en tal caso no están interesados que haya un país en Sudamérica desarrollado. Digo, podríamos poner ese elemento también en la mesa. Es decir, no solo al revés, que bueno, que las empresas transnacionales vienen y nos generan. No, digo, bueno, si nosotros podemos hacer mejor las cosas de las que hicimos hasta ahora, tenemos grandes posibilidades y hay varios países que se han desarrollado en este sentido. Es decir, no es que no hay ejemplos de eso. Digo, si nosotros nos igualamos a un país del África subsahariana, bueno, estamos siendo tendenciosos hacia esos modelos. Yo digo, me parece que nos podríamos parecer a algunos otros países del hemisferio sur, digo, Australia, digo, algunos otros países, que encontraron un sendero digamos, de desarrollo, digamos, importante. No digo que este sea el modelo de desarrollo ideal, y en esto quiero dejarlo en claro, es decir, me parece que tenemos una oportunidad importante. Y luego podemos subirnos a otra transición, es decir, vender ciencia y técnica, vender un paper, vender, digamos, una idea. Bueno, hay países que se han desarrollado de ese modo también. Yo quería ahí meter ahí una cuña, como para hacer un poco de ruido. No. Era lo que esperaba. Sí, pero no. Andrés, perdón. Mati,
No, me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y me parece que, bueno, la política pública que se está llevando adelante ahora en Río Negro sobre la implementación de la producción del hidrógeno verde es una gran posibilidad de eso. Sí, no vi bien quién hablaba, perdón. Ah, ahí te veo, ahora sí. Perdón, perdón. Sí, sí, hay iniciativas importantes en distintas provincias y la provincia de Río Negro está llevando una iniciativa ahí. Es decir, digamos, Río Negro tiene, bueno, obviamente, digamos, Martín lo sabe porque vive ahí también, obviamente hay más gente de Bariloche acá, tiene un polo tecnológico muy importante. Por ahí acá agrego algo muy brevemente para que esto no, digamos, no se vaya mucho, pero hay un autor de apellido Porta que es muy interesante de leer en función de cómo pensar los complejos tecnológicos. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos INVAP, digo, ¿no? Que ha escalado y escaló fuerte y podría escalar aún más. Y por ahí tenemos otras empresas, podemos sumar ARSAT si queremos ahí, podemos sumar YPF, podemos sumar muchas joyas que tenemos que pueden escalar fuerte a niveles tecnológicos y productivos. Y es un desafío muy importante también, no solamente escalar, sino escalar y complementar a la vez. Es decir, podemos tener, imaginemos, un sector minero que escala fuerte también. El desafío no solo está en eso, también está en cómo complementar eso. Y eso tiene que ver muchísimo con, imaginemos, cadena de proveedores, institutos que aportan servicios, las universidades públicas, la sociedad civil, es decir, un montón de conocimiento que, digamos, que se capitaliza en la sociedad, que puede retroalimentarse cuando un sector o una empresa o una joya, digámoslo en términos bien simplificados, escala, ¿no es cierto? Me parece que en eso la Argentina tiene muchos desafíos también. Tiene algunas posiciones que han escalado fuerte y que todavía, desde mi punto de vista, pueden escalar más. Y si el hidrógeno verde va a ser de acá al futuro una posibilidad para escalar, tenemos que ir pensando también, creo, todas las otras alternativas de complementariedad de eso. Parece que por ahí tenemos varias puntas para seguir, varias puntas, no solamente el sector, digo, digamos, energético, ¿eh? No solamente ese sector. Pero totalmente de acuerdo con ese aporte. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hola, muy buenas noches. Es un gusto saludarles. Bueno, mi nombre es bueno, como dice ahí mi nombre, a ver, voy a prender la cámara, pero tal vez la- bueno, los saludo desde San Salvador de Jujuy. Mi nombre es Romina, estoy en la facultad bueno, en la Universidad Nacional de Jujuy. Y bueno, quería agradecerles la charla, me pareció muy interesante la exposición y bueno, me pareció también interesante los datos mundiales que daba y la situación de la Argentina, pensándolo también como un lugar geopolítico dentro de todo este escenario mundial. Y mi pregunta era, quería preguntarle, digamos, sobre los puntos de conflicto que usted considera que están obstaculizando a la hora de apostar o invertir de manera estratégica y federal al respecto, digamos, puntualmente sobre la transición energética. Algunos datos que yo tengo, que por ahí estoy postulando para las becas con ICET, con dos docentes de ahí de de la Universidad Nacional de Río Negro, y estoy viendo sobre la transición energética, puntualmente los casos de Río Negro y Jujuy. La provincia de Jujuy tiene un interesante avance en la producción de energía fotovoltaica, sobre la exportación de carbonato de litio también, con varios conflictos, por supuesto, acá en la región. Por lo pronto, económicamente, las empresas se llevan el capital económicamente más grande, entonces eso también es un tema. Pero algo muy interesante es que en estos meses YPF, bueno, lanzó o por lo menos abrió esta posibilidad de generar baterías de litio acá en el país, la fabricación, que era lo que se esperaba que pudiera hacerlo Jujuy, que no lo pudo lograr previamente. Y bueno, lo que mencionaba también Martina sobre
las políticas de Río Negro, con esta mesa estratégica del hidrógeno verde. Digo, por lo pronto voy observando que hay políticas impulsadas por las provincias, pero que a nivel nacional no termina de consensuar, no termina de tomar un rumbo por ahora. Entonces, por eso quería consultarle cuáles serían como esas dificultades a la hora de poder generar políticas federales en vista de el ambiente, en vista de la transición energética particularmente. Muchas gracias. Romina, bueno, genial el aporte. En realidad, digamos, las limitantes a nivel, digo, imaginemos que la Argentina puede ser un país, dado que está en el triángulo del litio, y vos, digamos, lo sabés, puede ser un país con una producción muy fuerte de litio. Y a eso integrar sistemas industriales para, imaginemos, hacer baterías, que sería un paso más, ¿no es cierto? De hecho, podríamos pensar en tener varios pasos más adelante, es decir, hasta generar, no sé, un auto propio, un eléctrico, digo. De eso no hay límites, es decir, la ciencia y técnica no tiene límites. Y nosotros tenemos muy buenos científicos y buenas capacidades. Ahora, ¿cuáles son las limitantes? Yo creo que las limitantes son varias, pero me parece que la decisión política puede ser una limitante, digamos, importante. ¿Por qué digo? Porque en realidad las provincias son realidades muy divergentes también. Entonces, es un esfuerzo eso, y yo estoy convencido que a través de políticas claras y de lineamientos claros se puede enderezar. Y creo que hace falta mucha docencia en esto también. Digo, es más, y queda, digamos, grabado, pero he visto algunos informes que, por ejemplo, afirman con algún sello de algún instituto importante que la minería en el país, imaginemos, estamos hablando en este caso carbonato de litio, LCE, ¿no es cierto? Dejan solamente el 3% de regalías. Y yo, bueno, les puedo compartir artículos, les puedo compartir notas, hasta quien maneja Excel, no tengo ningún problema, digamos. 3 fuentes diferentes, siempre siguiendo mi línea de investigador. De cada $100 que produce la minería, en promedio 70 se quedan en el país. Digamos. Bueno, me parece que en ese caso hace falta bastante, digamos, docencia para dejar cosas claras. Es decir, después hay un montón de cosas atendibles. Es decir, imaginemos, promoción del empleo local, muy fuerte. Sistemas de cadenas de proveedores locales, se está trabajando y muy fuerte en eso. Y de hecho, digamos, lo podemos ver. Y es más, en proyectos de ley que apuntan a fortalecer los aspectos mineros en distintas regiones, no voy a analizar particularmente ninguno de esos, pero ya integran en su cuerpo, digamos, en su articulado, un montón de beneficios. Es decir, y que apuntan a esto. ¿Por qué? Porque no son cuestiones que se discuten en Argentina. Son cuestiones que se discuten a nivel mundial. De hecho, si ustedes, por ahí hay alguno que digamos, que le interese un poquito más lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de los, digamos, del PNUD, pueden ver que hay un mapping minero de los ODS también, a donde van a ver estos mismos puntos de encuentro. Es decir, en todos los países del mundo se están trabajando, digamos, en estas líneas. Y nosotros estamos siendo coherentes con eso. Es decir, si bien mi experiencia en funciones, y voy a hablar un poquito de esto ahora, digamos, es corta, digamos, lo que veo yo es que está en línea con esta, digamos, bajada. Es decir, el mapping minero de ODS está siendo interpretado en el Plan Estratégico Minero Nacional, que en cualquier momento les va a llegar, porque ya salió. Yo lo tengo en mi escritorio, pero no se los voy a compartir aún. Entonces digo, son problemáticas atendibles, pero son problemáticas para ponerlas en su justa medida. Es decir, si partimos de una idea, imaginemos, no digo que acá se parta de esa idea, pero sí he visto artículos y he visto publicaciones que a mí me preocuparon mucho con respecto a esto, que la minería en distintos proyectos en el país deja el 3% de regalías. Bueno, lo tengo que dejar bien en claro, eso es mentira. Y bueno, yo
en mi ejercicio como investigador lo he encontrado como, bueno, muchos de acá saben cuál es el método, compartimos 3 fuentes de datos diferentes, sistematizamos y cuando más o menos con un desvío estándar pequeño a vos te dan los valores similares. Y bueno, a mí no, digo, en eso me parece que yo de ahí, digamos, no me muevo. Si después veo que hay datos fuertes que me indican lo contrario, obviamente que lo analizo en eso, digamos, no estoy cerrado en lo absoluto, ¿eh? Claramente no. Pero bueno, muy buen aporte, Romina, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? No, estamos cerrando la charla justo. A ver, Flavia, comparto un informe sobre minería y ambiente que me parece interesante, dice Flavia, que voy a compartir acá. No estoy seguro. No. Mándamelo por mail, Flavia, yo lo comparto con el grupo junto con el video de la charla. Claro, mejor. Bueno, Andrés, Bueno, y a todos y todas, muchas gracias por la charla, por tu tiempo, por el tiempo de todos y todas. Los invito también la semana que viene, el martes a la misma hora, hay otra charla sobre democracia, administración y empleo público por parte de Eduardo Salas, que es el director del Instituto Nacional de Administración Pública, de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, y de Anselmo Torres, el actual rector, que también forma parte del Instituto de Política Pública de Viedma, y que bueno, van a poner el martes que viene a la misma hora. Están invitados también si quieren. Bueno, agradecidos a todos y a todas por su tiempo. Les voy a mandar por mail la presentación y el video también, junto con los materiales que planteó Flavia ahí. Bueno, seguimos en contacto. Muy amable, muchas gracias. buenísimo. Chau, chau. Chao, Andrés, gracias. Chao, gracias.